Muy bien, estamos llegando al final del programa de hoy y extrañamente o no tan extrañamente no va a haber música. Sí, usted vio cada nota, siempre la terminamos con música porque es una manera de correr el telón, ¿verdad? Pero hoy tengo la suerte de tener la visita de un escritor, un cineasta, un un tipo, para decirlo en términos porteños, muy rico, que tuve la fortuna de conocer no hace tantos años. Siempre traigo a mí la sentencia de Yupanqui cuando dijo, este es un viejo amigo que conozco hace poco. Pues bien, con Fabián Soberón, que de él estoy hablando, nos conocimos, yo creo que en la pandemia, pero él me corregirá si no es así. Con esto quiero decir hace 5 o 6 años. Y se supone que hubo esa magia, ¿no? Él tiene mejores palabras para describirlo. Yo le pongo el de magia porque me viene bien usarlo así, que nos encontramos desde el primer día. Cuando digo encuentro de almas, que es mucho más que el encuentro físico, ¿verdad? Y hicimos una nota, me parece, por Skype. Lo extraño y paradójico, él es de Tucumán y nunca hemos encontrado en Tucumán. Nos hemos encontrado en Buenos Aires, nos hemos encontrado en Santiago del Estero, nos volvimos a encontrar para mi dicha ahora hace poco en Buenos Aires. Él estuvo cuando estaba yo en Radio Rivadavia, en fin, pero nunca en Tucumán. Creo, esto él no debería oírlo, que es una conjura que él en realidad está evitando, porque yo siempre con qué lo jorobo a Fabián, que me tiene que mandar o me tiene que invitar a comer empanadas en hierbabuena, qué sé yo. Y el tipo yo creo que ha construido, esta es mi idea, yo no sé escribir como él, pero tengo imaginación. Yo creo que ha construido un cerco, pero cuando usted escucha persona indeseable o no deseable, que, bueno, yo creo que hay algo de eso, pero bueno, ¿qué va a ser? El destino es el destino. Dicha esta pavada, le quiero contar que Fabián Soberón es verdaderamente un artista de la palabra. A mí me gusta decirlo de este modo. Es un orfebre, ¿verdad? Que todo le pone una pluma mágica y cuando digo todo me refiero él aborde una novela que lo hace. Incluso hay uno de los últimos libros, El Naranjo Esquina, donde relata circunstancias reales, ¿verdad? Pero siempre por supuesto, con una elevada pluma. Pero más allá de eso, hay mucho de magia en la lectura, que luego también lo hace en el cine. Y ahora, en estos días pasados, ha estado aquí en Buenos Aires presentando su último libro, Futuro Berg. Y estuvo en la casa de Tucumán, fuimos con Elena, y entonces yo le propuse, si se quedaba unos días en Buenos Aires, si quería darme el gusto de venir al programa. Y él, que es generoso, dijo que sí. Así que, Fabián, bienvenido. Gracias por aceptar esta charla, ¿eh? No, no, te agradezco a vos la presentación y el recuerdo de nuestra relación amistosa, de nuestra amistad. Solo te voy a corregir un dato. Nosotros nos conocimos mucho antes de la pandemia, porque recuerdo que nosotros con mi familia estuvimos en Islandia en el 2018 y ya para ese entonces, o sea, quiere decir que ya nos conocíamos Bien. 2 años para atrás, o sea, Sí. 2016 por lo menos, ya para ese entonces vos me dijiste, bueno, si querés podemos hacer una conversación, yo desde Buenos Aires y vos desde Islandia. Ah, O mira. sea que es al menos Tenés razón. nuestra amistad desde el Bueno, 2016. sé compasivo, ten en cuenta que soy un hombre adulto, adulto mayor, como se dice ahora, ¿visto? Y como salí temprano del geriátrico, olvido cosas. Bien, Lo que se Fabián, mantiene intacta en tu personalidad y en tu trato siempre es el buen humor, el bueno, sentido del humor. bueno, me ayuda a sobrevivir. A ver, adentrémonos ahora en ver, intentemos, yo quiero dar una vuelta porque, bueno, lo amerita ese ver. Y entonces, caprichosamente, entro por donde se me da. ¿Está bien? ¿Usted lo acepta? Es todo tuyo. Sí, ahora viene
mi frase más democrática. El programa es mío y digo lo que quiero. Escúchame, Fabián. A ver, ver que yo sé que parte de un alguien que existe en Mar del Plata, que hubo conversaciones de él, pero ahora aparece Futuro Berg. En la charla de la presentación del libro el otro día en la Casa de Tucumán, como he dicho, aparece, y si te di bien, si no corregime, estoy hablando en serio, que Berg en realidad en la época de pandemia de algún modo se bifurcó en la mitad de la escritura. Muy bien, lo entendí bien eso. Perfectamente. Ok, muy bien. Y ver, esto agrego yo, porque también lo recogí de tu discurso o de una nota que he leído u oído, ver es un mundo en sí mismo, más allá de la persona real que es amigo tuyo. Y entonces vos dijiste algo que me impactó mucho, en esa nota me parece que era, que ver puede ser infinito. Los caminos que puede recorrer ver son infinitos y que se van bifurcando y multiplicando según tu imaginación y tu pluma quiera, y puede hablar incluso del ayer, el hoy y el futuro. Lo escucho a usted. Bueno, te agradezco el comentario y la reflexión, porque me parece que hiciste una síntesis muy apropiada de lo que yo me imagino que puedo hacer con el personaje de Berg. Esto surgió de una charla que tuve con mi editor, Pablo Donzelli, a quien siempre le agradezco la conversación, como la conversación que tenemos nosotros ahora y como la que mantengo con mi amigo Gabriel Belomo, de acá de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires de Moreno. En las conversaciones surgen las ideas, y en una ocasión el editor me dijo, así como vos hiciste ya un libro sobre Berg, basado en las anécdotas y en las historias que vos tomaste de la vida de él, seguramente podés hacer muchos libros con ese mismo personaje. Y yo le dije, Pablo, yo creo que tenés razón porque es lo que yo también pensé. Pensé que el personaje de Berg es, en mi caso, mutatis mutandi, lo que hizo Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, salvando todas las diferencias, por supuesto, ¿no? Ya lo sabemos. ¿Qué quiere decir esto? Tomando un personaje se pueden escribir múltiples historias considerando distintos registros. Ejemplo, si tomamos en cuenta los géneros literarios, podría escribir las aventuras y desventuras de Berg según la ciencia ficción, pensando en qué ocurre en un mundo distópico. Si tomo en cuenta el género policial, tendría que pensar, o puedo pensar, y de hecho escribí algunos cuentos según ese registro, Berg en relación con una serie de crímenes que ocurrieron en este país, o en esa provincia, o en esa ciudad. Si pienso en el género del terror o en la comedia, puedo pensar en la relación de Berg con episodios hilarantes o delirantes. Si pienso no solo en los géneros literarios, si pienso en la relación de Berg como filósofo o como crítico, que de hecho lo es, un crítico literario, la relación de Berg con otros autores de la literatura argentina. ¿Qué piensa Berg de eso y qué desventuras o aventuras puede vivir en relación con esas peripecias teóricas o académicas o hipotéticas? Bueno, entonces, efectivamente, y eso es lo que me sucedió con este segundo volumen y con el tercer volumen que estoy escribiendo. El segundo volumen es Futuro Berg, y es el libro que se presentó hace poco en la ciudad de Buenos Aires. Vos estuviste presente, bueno, conté con la gratísima compañía tuya y de tu esposa, de Elena, y de otros amigos que asistieron, y ese día presentamos este libro que tiene una parte con historias de los personajes vinculados a Berg, porque Berg es el epicentro de un mundo de personajes que giran en torno a él. A partir de Berg está el hermano de Berg, que tiene su pasado y su historia, y hay un cuento sobre eso. A partir de Berg yo conocí e imaginé la vida ficcional de un amigo crítico de cine que vive en Mar del Plata. A partir de él también aparece el personaje de su esposa, a quien conozco, Nancy Fernández, y así una serie de personajes. Bueno, la primera parte del libro tiene que ver con historias del pasado argentino, del pasado de Berg, del pasado de nuestro país. Y la segunda parte del libro, y de ahí viene el nombre, ocurre en un futuro que yo imaginé. Imaginé que en Argentina ocurre, en los próximos 10 años, una guerra
entre Chile y Argentina, se reflota el conflicto con el Beagle, hay invasión de parte de los chilenos, hay bombardeo de las ciudades argentinas y el escenario geopolítico cambia. La ciudad capital no está en Buenos Aires, es trasladada a la ciudad de Tucumán y el presidente es un holograma, es una imagen que aparece en las pantallas y que comanda de manera autoritaria, conste que esto lo escribí en los años de la pandemia, los destinos del país. Y entonces se genera una resistencia de parte de muchos ciudadanos que están en desacuerdo con el régimen político, económico del país, que vive en el submundo, vive debajo de la tierra. Y en Mar del Plata, los lobos marinos, que son la imagen de esa ciudad, no solo están en la tapa del libro, caídos, destruidos, sino que además son el símbolo de la destrucción que se vive en una parte del país. Bueno, este es el escenario del futuro de Berg, el personaje, y del futuro del país. En la ficción, estamos hablando, sí, obviamente. Sí, señor. Felizmente. Se me ocurren dos preguntas caprichosas. Una, ¿no temes que Ver te tome? En el sentido de decir que te atrape ese personaje y entonces sea consecuencia casi permanente o por lo menos ¿cómo decir? Repetidamente convocar en tu literatura a este personaje que es Ver, es una. La segunda, también caprichosa, pero usted es como el autor, así que usted puede modificar todo lo que yo pienso mal, que es en general todo. Más allá de eso, también de esa charla del otro día, si puedo llamar así, fue la presentación del libro y hubo dos disertantes que hablaron a propósito de la obra. De esos dos disertantes, más vos mismos, se habló y se convocó mucho a la distopía, ¿verdad? Y entonces yo me dije, cuando vaya Fabián al programa, le voy a preguntar si está temeroso de la distopía, si cree que lo puede, a ver, ¿cómo decir?, paralizar, si se me permite hacerme el dramático, que sé que no podría ser, pero intento describir el sentimiento hasta donde uno u otro. Entonces vuelvo al ver permanente, el ver según va recorriendo, como has dicho vos en ese día en tu discurso, el ver real y el ver ficcional, eso o la distopía que la ves aquí en la esquina. Incluso recuerdo que mencionaste como ejemplo, vos dijiste, todo hoy es más inmediato. Palabras más, palabras menos. Dijiste, he estado en una oportunidad en Suecia y parecía que eso ocurriría en 50 años, 60 años, y ahora de pronto las cosas ocurren dentro de 15 minutos. Esto lo agrego yo de mi cuño. Entonces, uno y otro temor, ¿no están en vos? Mientras te escuchaba muy atentamente, pensaba, al escuchar la idea del temor, en lo que sostiene Aristóteles en la Poética, en ese libro inaugural, porque Aristóteles inaugura con ese tratado, con ese libro, las reflexiones sobre las piezas literarias. Es el primer libro de crítica literaria en la antigüedad. Y Aristóteles dice que los espectadores, cuando ven una tragedia, sienten temor y piedad, o temor y compasión. Y él lo dice a propósito de los espectadores. Yo podría decir que el temor no lo tengo yo, sino que lo puedo pensar como algo que sienten los lectores. Pero yo no siento temor, yo siento puro placer mientras imagino estas situaciones, distópicas o no, ambientadas en un futuro posible. No sé por qué siento placer. Sé que la creación, no solo literaria, sino cinematográfica, artística, etcétera, musical y demás, tiene un elemento de misterio. Yo no sé por qué en este momento de mi vida siento placer en pensar un escenario distópico. No lo sé, pero no siento temor, siento placer por el hecho mismo de pensarlo y de crearlo. Tal vez, no lo sé, tal vez, el temor es originario, es ancestral, está en el origen de esta creación, pero no, por lo menos no aflora, no flota
en el momento de la escritura. Lo que yo sigo sintiendo cuando escribo y cuando escribo un guión de cine para la película que estamos haciendo ahora es placer. Placer en la posibilidad porque siento que tengo la posibilidad de crear, de inventar algo que no existe. Yo inventé en uno de los cuentos del libro el cumpleaños número 80. O sea, Edgardo Berg, cuando yo escribí este libro, tenía en ese momento 60 años. Entonces yo imaginé que asistía el personaje de Soberón a un cumpleaños que se festejaba cerca de Azul, en la provincia de Buenos Aires, en una quinta que le presta un amigo, en una finca enorme en la que habían pasado los indios por ahí. Y entonces imaginé ese cumpleaños. Me imaginé yo visitándolo a Edgardo, diciéndome en un momento, ¿viste que ha desaparecido el peronismo? Y yo le dije, sí, ha desaparecido, pero nunca lo hubiéramos imaginado. Eso imagino. Y siento placer al imaginar ese escenario. No siento temor, para responder tu pregunta. Ahora, si detrás de eso, de esa creación, hay temor, quizás lo hay. Quizás la literatura o la creación es una respuesta tardía, a veces desmesurada, frente a un temor originario. Quizás es así. Significaría, si te entiendo bien, claro, que la creación, a mí me gusta decir, en casos como el tuyo, a partir de la literatura o el cine, es el hacedor. Me gusta más la imagen del hacedor, ¿verdad? Y que de algún modo vos lo transitas, el creador le podemos llamar también, ¿no? Y está el placer, vos tomó tu palabra, de hacerlo, que pasás, transitas, tal vez, sigo usando tu discurso, el miedo, pero no aparece, no aflora, sino que es precisamente tal la fiesta de tu espíritu escribiendo, llevando a cabo esa imaginación, que es apenas un tránsito por ahí. No te anclas, digamos, sería así. Sí, yo no siento temor, sí creo que si vinculamos esta ficción, como otras ficciones que se publican en el siglo XXI, que llamativamente o no, están vinculadas con un escenario distópico, sí creo que eso tiene que ver con la urgencia de nuestra época. O sea, tampoco puedo desconocer lo que no desconoce nadie, y es que se han publicado muchas distopías en el siglo XXI, a diferencia de lo que ocurría en la primera mitad del siglo XX o a mediados del siglo XX. En realidad no a mediados, porque a mediados empezaron a publicarse muchas distopías, pero sí si lo comparamos con el siglo XIX, ¿no? Pero ¿por qué creo que ocurre eso? Y eso es otra cuestión. No tiene que ver solo con Fabián Soberón o con Nolo Correa. Tiene que ver con, me parece, esto que vos mencionabas antes, ¿no? Que fue dicho en la presentación del libro. Y es que nosotros vivimos con la experiencia de que el futuro ya llegó. De una forma o de otra, aquello que las películas de ciencia ficción de la década del 50 en el siglo XX, en el Hollywood clásico, imaginaban como un futuro lejano. Las películas que se filmaron en los 50 imaginaban que la destrucción masiva a raíz de una bomba atómica que acababa de ser lanzada, pero que en las películas parecía que iba a ocurrir dentro de 50 años, esa experiencia se acabó. Nosotros tenemos la impresión, tenemos la inminencia del futuro, podría decir, ¿no? La inminencia del futuro. El futuro no está dentro de 100 años. Las transformaciones radicales de la condición humana, quiero decir. Uno tiene la impresión, y eso creo que lo compartimos la mayoría de los que vivimos en este tiempo, de que esas cuestiones que iban a alterar nuestra relación de piel a piel, nuestra manera de percibir al otro a partir de la intermediación de una tecnología. Pienso en un celular, en una pantalla o en la tecnología digital. Esa impresión de que antes iba a ocurrir todo en el futuro, ocurre hoy y modifica las relaciones humanas. Eso modifica, está modificando. Hay personas que tienen clubes de amigos únicamente de forma virtual, algo que, si le preguntábamos a mis abuelos, hubiera sido pensado como un hecho utópico, no distópico, utópico. Lo que ha cambiado también no es solo que el futuro está cerca, sino que la posibilidad de que el futuro genere conflicto también es inminente, o por lo menos es la inminencia de esa llegada de eso que puede generar conflicto. Que de algún modo se me ocurre, siguiendo el hilo de esto, es casi trágico. Lo estamos transitando tal vez sin darnos cuenta por la inmediatez que está ahí sobrevolando, ¿no? Sí. Sería trágico si no existiera
la magia, en tu caso de la pluma, en mi caso mal, pero transito la música, hay otros la plástica, en fin. Bueno, Siempre con tu humor, ¿no? bueno, no lo puedo dejar, ¿qué querés que haga? Excepto que me mandes empanadas. Bien, Tenés razón, viste tenés que razón. Sí. sigo cobrando, Sigo, ¿no? sigo, sí. Sí, por lo menos no me pagas. Escucha, este dice- vaso de agua sale 2 empanadas. Sí, claro. No, decía un señor, yo tuve fábrica alguna vez, ¿sabes? Y entonces decía, aunque no lo pagues, era un bien gallego, el tipo, bien caro lo llevas. Bueno, yo lo voy llevando, tenés Claro, toda la claro, razón. claro. Bueno, volvamos a esto. Entonces, de verdad, tal vez no tomamos registro de esto que estamos transitando, que lo estamos sintiendo. Vos hablaste del teléfono. Yo a veces hasta temo por el hombre a partir de la inteligencia artificial. ¿Qué será de nosotros mañana, no? Bueno, hay un cine que ha imaginado las posibilidades, los efectos inmediatos de los usos extremos de estos dispositivos que nos alivianan la vida. Es decir, esto está estudiado desde la neurociencia, digamos, o sea, cuáles son los resabios, las huellas en el uso excesivo de ciertas ayudas, de ciertas prótesis, porque esta es la cuestión. Cuando esos dispositivos se convierten en prótesis, es decir, sustituyen el uso no solo de un brazo, de una pierna, de una mano, sino de una función de la posibilidad del pensamiento. Si uno delega continuamente y cada vez olvida que es una herramienta. Exacto, exactamente. ¿Cuáles son los efectos de eso? Nadie lo sabe. Porque pensemos lo siguiente, la inteligencia no solo tiene que ver con la posibilidad del desarrollo de un pensamiento abstracto, sino también con la relación con las cosas concretas. Uno activa una posibilidad de resolución de un problema a partir de la interacción con el medio y con los objetos y con las personas. Y si eso queda relegado o queda en pausa o se usa de otra manera, ¿cómo influye eso en el nuevo trato con los otros humanos, con las otras personas? ¿Acaso, esta es una percepción mía, el avance de la crueldad en el mundo, que al principio era en las imágenes? Veíamos películas en la década del 90, en la década del 2000, de la primera década del 2000, un cine que se tornaba cada vez más violento, o sea, con imágenes que mostraban, que representaban la violencia. Y ahora tenemos la violencia entre nosotros, en hechos de todo tipo. No hablemos solo de, digamos, una manifestación política, no. El crimen, el maltrato. Convive con nosotros. Bueno, pero eso estaba también en las imágenes, estaba en las imágenes antes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que nosotros imaginamos podemos también realizarlo. Bueno, ¿cómo pensamos esto en relación con nuestro siglo XXI? Esto es lo que a mí me llevó a pensar esto, que lo piensan el 99% de las personas, quiero decir, que el futuro llegó antes. Y nosotros vivimos por momentos en una atmósfera que en una película de ciencia ficción de los 50 hubiera sido parte del futuro lejano. Y entonces, ¿cómo hacemos para pensar un futuro si el futuro ya llegó? Entonces ahí a mí se me ocurrió pensar un concepto que no es distopía, porque la palabra distopía está compuesta por no, distopía, lugar, no lugar. O sea, el no lugar es eso que imaginábamos el futuro como algo negativo. Lo que vivimos ahora es una especie de discronía. O sea, el tiempo llegó. Entonces, ahora que tenemos la distopía acá, ¿no estaremos en condiciones de pensar un mundo mejor? Y entonces, quizá pienso, no para la literatura, sino para nuestro mundo, pero quizás también para la ficción, ¿cómo hacemos o de qué manera pensamos las nuevas utopías? Ya no las utopías de la Edad de Oro, cuando Tomás Moro y los que siguieron pensaron esa isla donde todos son felices porque viven en un gobierno que es autárquico, sino a partir de las condiciones que tenemos hoy. ¿No estaremos en condiciones, pienso, de pensar en nuevas utopías, ya que la distopía ya llegó? Bueno, esa es la pregunta que me hago. Flor de interrogante, porque si la distopía ya llegó y si el futuro está aquí, nosotros, se me ocurre pensar, todavía tenemos la piel de ayer. Por ende, aquello que se tornaba tan distante, podemos fantasear, podemos imaginar, ¿sí? El hombre va a volar, decíamos, ¿no? Recurro a esa película, ¿no? Que vos veías pasar una moto volando,
ni me acuerdo los títulos. Y esto está ocurriendo acá a la vuelta, ¿no? Los coches viajan solos, sin conductor, etcétera. No voy a caer en esos lugares comunes. Entonces, lo que sí, por un lado, me alienta, me provoca, me desafía, y por otro lado me atemoriza, ¿no? Y con esto vuelvo a mi palabra inicial. Evidentemente en vos no ocurre eso. Felizmente te necesitamos, Fabián Soberón, necesitamos de tu pluma. Y entonces vuelvo a algo más concreto. ¿Habrá más ver? Después de este futuro ver, ¿qué viene? Bueno, viene ya vino el futuro. Bueno, viene un libro en el que precisamente, en consonancia con lo que acabo de decir, hay otro tiempo en el que se cuenta un tiempo pasado donde las cosas fueron de otra manera y donde quizás se pudieron imaginar otros futuros, distinto al futuro que acabo de describir. En eso estoy escribiendo esos cuentos y gracias al editor Pablo Donzelli, quién sabe cuándo, eso sí no sabemos, de eso no podemos saber la fecha, quién sabe cuándo saldrá el tercer tomo de esta trilogía Berg, la trilogía Berg que tiene el primer libro que se llama Edgardo H. Berg, el segundo que se publicó y se presentó hace poco, Futuro Berg, y el tercer título que todavía no sabemos, pero que sí está en proceso. Estoy escribiendo. Bien. También esto de puro chusma, escuché el otro día, no sé si cuando hablabas con Laje, francamente no me acuerdo, ¿estás filmando? ¿Qué? Estamos grabando una película que sí sé el estreno, sí tengo una fecha aproximada. Queremos estrenarla el año que viene, en marzo del año que viene. Hemos grabado la primera historia y ahora estamos grabando la segunda historia de una película basada en la vida de Juan Bautista Alberdi. Y se va a tratar de la primera película basada en la vida de Alberdi y dedicada completamente a homenajear a Alberdi. Porque hay que decir que en la historia del cine argentino no hay una película basada en Juan Bautista Alberdi. A pesar de que se trata del principal pensador del siglo XIX de este país, el cine argentino no le ha dedicado una película. Y nosotros, humildemente, con muy bajo presupuesto, con el auxilio de 5 empresarios tucumanos que han posibilitado, con su ayuda económica, con su apoyo económico, han posibilitado que se empiece el rodaje de esta película. Estamos trabajando, ya hemos grabado una primera parte y el próximo lunes en Tucumán vamos a grabar lo que queda, lo que falta para terminar el rodaje. Luego viene la etapa de postproducción y luego, en marzo, el estreno. Pregunta a propósito de eso. ¿Cuánto hay de fidelidad estricta a ese grande de los argentinos que ha sido Alberdi? Hay mucho de ficcional también, hay algo de romanticismo también, no en el sentido literal, y sí en el sentido literal, quiero decir, no en relaciones personales. ¿Se puede contestar eso? Sí, por supuesto. Bueno, yo escribí el guión ya hace 2 años y bueno, la película estuvo en suspenso hasta que no apareció el apoyo económico de los empresarios, o sea, la película estaba parada, no teníamos posibilidad de rodar hasta que aparecieron los empresarios. Y cuando ya tuvimos un plan de rodaje, empezamos, las historias ya estaban planteadas, son 2 historias, lo que yo llamo la historia 1, que es una ficción ambientada en el siglo XXI. Ahí el personaje principal es Mario, un titiritero, que fue pensado por oposición a Alberdi. ¿Por qué? Porque Alberdi fue un pensador que abandonó su cuerpo. Alberdi dedicó toda su vida a las ideas. Tuvo un hijo al que también abandonó, no solo abandonó su cuerpo, sino que también lo abandonó su hijo, se llamaba Manuel. Quedó a Manuel al cuidado de su madre, que vivía acá en Argentina, y Alberdi, como todos sabemos, vivió la mayor parte de su vida en Francia. Entonces, se dedicó al pensamiento, escribió múltiples libros, las obras póstumas de Alberdi reúnen muchos volúmenes, y por oposición a esta forma de entender la vida, una vida en la que las ideas son el centro y el cuerpo y el deseo están en otro lugar, o en todo caso están dedicadas a las ideas, el deseo quiero decir, yo construí un personaje por oposición en la historia 1, que es la de un titiritero que sufre transformaciones en su cuerpo, en sus ideas, en su manera de entender la vida, y lentamente va convirtiéndose en otro. En la historia 1. Tiene una transformación
física y psíquica. No voy a adelantar cuál es el final de esa historia. Así también, en la historia 2, se toman los episodios de la vida de Alberdi en los encuentros y desencuentros con múltiples personajes. Alberdi aparece en una escena en Tucumán cuando vuelve a los 24 años, después de que ya vive en Buenos Aires y el gobernador Heredia lo convoca para que vuelva a Tucumán y escribe la memoria descriptiva de Tucumán. Es muy joven y vuelve a Yerbabuena y describe a Yerbabuena como un paraíso en la tierra en uno de sus libros. Se encuentra con Sarmiento y se desencuentra con Sarmiento, discute con Mitre, se encuentra con Rosas y lo elogia en una escena y en otra escena lo critica, lo denosta, se reencuentra con Rosas, está en el Salón del 37 en una serie de escenas con Mariquita de Sánchez de Thompson, acá cerca en Buenos Aires, ¿no? Todo eso ambientado en un escenario que está lejos de ser un escenario naturalista. Se parece más a este escenario, el escenario en el que está rodada la historia 2, la historia ambientada en el siglo XIX. Todos los personajes del siglo XIX, que mencioné recién, están con su ropa de época, están en su tiempo, pero espacialmente no lo están. Entonces, la transformación de Alberdi lo lleva a convertirse hacia el final de la película, en un soñador, en alguien que también se imagina como otro, así como el titiritero se imaginaba como otro. Y resulta que los dos, el titiritero y Alberdi, se encuentran en un espejo. La película se llama Alberdi en el espejo. Magia pura. ¿Se acuerda cuando le hablé hoy de la magia y de la orfebrería de un escritor? Bueno, era esto. Y voy a hacer una digresión. Mencionaste a Mariquita Sánchez de Thompson. Me acordé de algo, ¿no? De unas cartas que escribía Sarmiento, no recuerdo a quién, pero se sabe que Sarmiento era, ¿cómo decirlo en palabras muy elegantes? Picarón, pillín, vamos a ser amable con él, a uno de los grandes argentinos. Bueno, y cuenta a su amigo Soberón, de uso de ejemplo, le escribe que fue a ver la Mariquita Sánchez de Thompson. Parece que era una mujer fatal la tipa. Y entonces él, la primera intención animal que tuvo fue tirarla sobre un diván. Lo voy a decir así, lo más amable que puedo. Punto y aparte. Perdón, fue una digresión, pero me hiciste acordar a Mariquita. Muy bien. Bueno, pero eso se conecta con una escena de la película. ¿Ah, sí? No por lo de Sarmiento, sino porque en dos escenas que estamos a punto de rodar la semana que viene, están dialogando Alberdi, Mariquita Sánchez de Thompson y Echeverría. Y según cuentan los historiadores, Mariquita con Echeverría sí tuvieron una relación amorosa. Y algo de eso se deja traslucir en la escena que estamos por grabar. El amorío entre Mariquita y Echeverría. Qué notable. Fue antes de que apareciera la Sarli. Oye, Fabián, entonces, bueno, ¿eso se está rodando todo en Tucumán? Todo fue rodado ya y va a seguir siendo rodado en Tucumán. Sí, sí. Claro. La película completa. La película completa. Con aportes de empresarios tucumanos. Dicho, tucumanos. Sí. Que quiero destacarlos porque en realidad la película no se podría hacer sin el aporte de... La imaginación puede ser muy buena, pero después viene la realidad. Así es. Bien. Y Ver va a tener una tercera saga, ¿verdad? Sí, ¿Está bien lo que digo? Sí, sí. Bien. ¿Y? Que probablemente esté listo para el año que viene también. Ajá. Así que vendremos en el 2026 a charlar con Olo, si no nos permite. Hay que ver. El tema es que no sé si me conviene. Quizás no. Literalmente, ¿no? Si se sigue aumentando la deuda, ¿viste vos? Sí, bueno, claro. Ya van a ser 3 docenas de empanadas. Claro. No 2 ni una. No sé si eso hace que se aumente la deuda y para vos sea apenas un capricho de los números o te obligará a invitarme a ir a Yerbabuena. Una de dos. No. Bueno, es decir, Fabián Soberón, ¿sabés cuánto cariño siento por vos? Cuánta admiración y cuánto respeto. Y siempre es una delicia estar contigo. No, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. ¿Nos vamos?
Esperamos que usted haya, en castellano, disfrutado de este programa. Por cierto, agradecemos que esté del otro lado de la pantalla y claro, como siempre, los esperamos la semana próxima. Gracias otra vez. Chao.